ciudad comienza donde uno quiera y de la forma que uno quiera. Bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente, a contracorriente. ¿Ya casi llega? No demora. ¿Escucha? Ya llegó. La bandera roja que el oficial agitaba unos minutos antes, anunciando a todos que el maquinista se detendría en la estación, se guarda. El rugir de la poderosa máquina se escucha a esta hora en buena parte de una Bucaramanga que flota en un mar de sonidos. Empanadas, siga sin empanadas de pollo, A de la carne. orden el tinto, Empanada perico mixta. aromática. Empanadas. La gran máquina se detiene. La estela de humo se desvanece en el cielo poco a poco. Huele a carbón, a caldera hirviendo y a hombre tiznado. La estación del tren no para de moverse. Su edificio tiene una cúpula alta y pasillos anchos. Su estilo es francés, copiado de los ferrocarriles de Europa. Café Madrid se convirtió en la puerta de oro de la región. Sitio clave que unía a Bucaramanga con el Magdalena Medio y la costa norte del país, y que recibió a miles de viajeros y vibraba con el comercio. Yo tendría unos 10 años y mis padres acostumbraban a llevarnos a mi hermano y a mí en plan de paseo dominical a la estación de Café Madrid, la estación del tren. Recuerdo muy bien que llegaba el tren y la gente estaba esperando a los familiares o esperando a los amigos. Se bajaban con cajas de cartón, con maletas y traían pescado. Los pescadores se acostumbraban a vender ahí en la estación y papá compraba sartadas de pescado barbuchas porque le encantaba mucho. Otras cositas que recuerdo con mucho agrado es la estructura. Era de material, bien se veía ahí los señores que vendían los pasajes, se veía cuando llegaba el tren y uno esperaba que chuchu, llegaba el tren y era emocionante. La venta de pasajes daban el tiquete como si fuera la boleta del cine. En su trayecto a Rancabermeja, el tren pasaba a las 8 de la mañana por Bucaramanga, aunque también se le escuchaba a medianoche. Se le conocía como el mixto o el local. Llevaba y traía pasajeros. Contaba con vagones de carga para transportar maíz, pescado, café, plátano, madera, carbón, ganado y caballos. Al inicio se le conocía como la vaporina, una inmensa máquina con chimenea que botaba un chorro de vapor. Además contaba con un disco que sonaba y expulsaba agua caliente por la carrilera. Claro que luego llegaron las locomotoras diésel. Lo que nunca cambió fue el portentoso pito. Los maquinistas pitaban antes de llegar al túnel, que quedaba como a 2 cuadras abajo de la estación de Café Madrid. Y muy cerca de la estación estaba el club. El club no sé si eran pensionados o era de trabajadores del ferrocarril. Allá habían fiestas, se presentaban orquestas los domingos y eso era una rumba. Nosotros teníamos unos amigos que vivían en el Café Madrid y entonces ellos eran, el papá como que trabajaba ahí en el ferrocarril y eran socios, entonces ingresábamos por ese medio. Y otros domingos íbamos en plan de comer chicha con empanadas deliciosas. Son recuerdos muy bonitos.
son recuerdos que quedan en nuestras mentes. Las estaciones de tren conjugaban múltiples actividades a su alrededor, tanto asentamientos humanos como actividades económicas. Alrededor de la estación de Café Madrid aparecieron piqueteaderos, hospedajes, bares, al lado de otras muchas actividades que hacían del uso del tren una función determinante para los bumangueses, hasta comienzos de los años 70, cuando definitivamente se suspende el paso por el Café Madrid y se produce el aislamiento del sector, que años atrás fuera tan importante como los edificios públicos o las plazas institucionales. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio. Entonces cuando yo salía a vacaciones, mi abuelita siempre me invitaba y ella viajaba desde Sabana de Torres y me recogía, me llevaba a la estación del Café Madrid, nos íbamos en un taxi y llegamos a la estación, compramos el tiquete en la ventanilla y esperábamos que llegara el tren. Y era emocionante ver cómo llegaba la locomotora con sus vagones. Había un vagón que era un restaurante, había otro vagón, bueno, eso era estratificado el tema ahí dentro del mismo vagón, ¿no? Dentro de los mismos vagones, habían unos tiquetes más económicos que otros. Pero era muy bonito, uno se subía al tren y empezaba el recorrido y realmente era naturaleza la que uno observaba, ¿no? Entonces lo bonito era ir en un puesto de ventana, porque la ventana te permitía ver un paisaje espectacular, montaña, cascadas, y habían unos túneles. Recuerdo que habían unos túneles y eran unos túneles primero muy oscuros y segundo había uno que era más largo que otro, ¿no? Entonces ese largo siempre le producía a uno algo de temor. Ya cuando finalmente llegábamos a Sabana, el tren obviamente seguía hacia Barrancabermeja y hacia La Fortuna, Barrancabermeja, y seguía hacia Puerto Wilches. Pero pues para mí era muy lindo llegar a Sabana de Torres y llegar a la estación del tren de Sabana de Torres y saber que ahí iba a vivir momentos pues muy bonitos con mi abuelita, ¿no? Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, oficinas públicas, la escuela municipal, se cerraban desde las 11 y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y el salón de billar. Y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. El ferrocarril llegó a la estación Café Madrid en 1940. Una odisea, pues demoró 60 años en lugar de los 6 para los cuales estaba calculado. Pero aún así, fue un gran vehículo de comunicación con la costa, con Medellín y con Bogotá. En los primeros tiempos el ferrocarril era de caldera, de leña, luego de carbón mineral, y el viaje pues estaba saturado de la atmósfera del olor del carbón quemando. Vagones no muy cómodos, espalda con espalda, mucha luz, mucho sol, por supuesto. Después vino una novedad que fue el autoferro, mucho más pequeño, los vagones más rápido, movido por diésel, que hacía no paradas en todo lugar, sino en las que estaban establecidas, y se iba fácilmente hacia la costa. Tenía además el servicio de comedor,
Era muy importante, seguridad a bordo, tenían un par de policías especializados de ferrocarriles, así que se hacía un viaje agradable a Santa Marta, que era nuestro destino por excelencia, el de los bumangueses, a tal punto que lo aero prácticamente era como pararse en una 36,15. Eso fue durante mucho tiempo el servicio de ferrocarril, hasta que decayó y le ganó la competencia el automotor y finalizó. El Café Madrid, Bocas, Palmas, Conchales, Vanegas, Provincia, Sabana, La Gómez, La Cristalina, García Cadena y Puerto Wilches. Además, estaban las paradas de Gamarra, Futurama, Patiño, Santa Lucía, Torcoroma, San José, San Alberto, Sogamoso y Barranca Bermeja, siempre ardiente. Estas eran algunas de las estaciones pegadas al fino acero de la carrilera. A medida que el tren avanzaba, se encontraban puentes viejos de madera, plantaciones de plátano, quebradas, charcos, donde se podían ver ponches, el chigüiro de esta zona, caballos, ganado y más ganado, que corría despavorido ante el paso de los vagones. Pues yo tengo ya 30 años de ser pensionado. Y le comento que empecé aquí en Santander, terminando en la estación del Café Madrid en los años 1970. Empecé a laborar en esta división Santander. Venía de Bogotá, de la división Centrales, y fui trasladado y llegué aquí a Bucaramanga, y la situación era muy, muy bonito. Llegar uno con un tren a Bucaramanga era muy bonito, porque eso salía la gente a recibir el tren, los pasajeros llegaban con mercancía, y ahí mismo en la misma estación vendían todos sus productos. En las cosechas de pescado era también muy, muy bonito ver la gente que bajaba a comprar el pescado fresco. Y nosotros nos iba muy bien, a los tripulantes, el maquinista y sus compañeros nos iban bien, porque por el camino, por las fincas, por las partes donde nosotros teníamos que transitar, la gente era muy agradecida con nosotros, y nos regalaban, nos daban pescado, frutas, legumbres. Uno llegaba a la casa ya con un mercado entero. Eso no tenía uno que comprar nada. Eso en esa época. Pero ya al final del año 89 ya era muy poca por las cuestiones de la violencia. Ya la gente ya abandonó esas tierras, y ya no se conseguían los productos. Ya tocaba ni con plata se conseguían las cosas. El misterio para conducir un tren de vapor estaba en controlar la presión del aire. Luego llegaron las diésel, que trabajaban con ACPM y se controlaban con un sistema eléctrico. Así describe su oficio Francisco Calderón, maquinista, que por más de 20 años resguardó su cuerpo en la coraza de metal de la máquina de mando. Muchos hombres como él sacrificaban la compañía de su familia, el amor de una mujer, para adentrarse en las montañas de Colombia. Maquinistas de gorra, de pantalón azul, camisa blanca y corbata negra, surcaron valles y abrieron camino, domando su dragón de acero. Esa era épocas que cuánto daría yo para volver a repetirlas. De ver uno haciéndole señas a un campesino con sus productos, y uno parar y recogerlo, y después ver uno, cuando muchas veces teníamos un descarrilamiento, llegaban hasta el sitio donde estábamos, y nos ofrecían comida, nos bebidas, así como un auxilio, como más que todo como un aprecio, como un agradecimiento por la integración que había del tren con el campesino. Nosotros hacíamos un ciclo en el sector del Magdalena Medio, de Puerto Berrío a Gamarra,
durábamos 12 días en ese sector y a veces llegábamos a Santa Marta, a veces llegábamos a Bogotá o a veces llegábamos a Medellín, pero la zona principal de nosotros era esa, Gamarra, Puerto Berrío, Barranca, era sede también de nosotros. Pero entonces a los 13 días subía uno con el tren de pasajeros a Bucaramanga y al otro día hacía otro tren que era de carga. Y ya venía uno al descanso y después del descanso regresaba otra vez a hacer su ciclo en el Magdalena. Respecto al tren, supe que había sido abandonado definitivamente y que servía a los ardientes propósitos de los veraneantes. Una tupida maraña de enredaderas y bejucos invade ahora completamente los vagones y los azulejos han fabricado su nido en la locomotora y el vagón. En general en Colombia el desarrollo de los ferrocarriles fue lento, complicado y tardío, ¿sí? Si nos comparamos con países de la región como Argentina, como México, nuestro desarrollo en infraestructura de ferrocarriles fue nefasto, ¿sí? Y ni qué decir, se compara con Estados Unidos y Europa. Pero dentro de esas dificultades, dentro de esa lentitud, dentro de esa complejidad, el caso del ferrocarril de Santander, específicamente de la conexión Bucaramanga, Puerto Wilches, es significativo las dificultades, las demoras. Es un proceso que se inicia en 1870, que solo se completa a pedazos, que solamente hasta principios del siglo XX se empiezan a hacer las primeras partes. Y en general entonces cuando ya el ferrocarril se consolida a partir de los años 30, ya es una infraestructura de transporte que está siendo muy competida por las carreteras y la tecnología de transporte automotor. Entonces es como un poco esa sensación de que se demoró tanto en llegar y cuando llegó realmente, digamos, llegó en sus últimas. Entonces, si bien hay como ese recuerdo positivo y demás, es una historia realmente truncada. Y en el caso particular de Santander, recordar que dentro de la metáfora, el tren nunca llegó a Bucaramanga, el ferrocarril nunca llegó a Bucaramanga. El proyecto original era que el ferrocarril conectara hasta el Parque García Rovira, hasta el centro de Bucaramanga, y que fuera una opción de conexión. Entonces, la estación Café Madrid se volvió importante, pero hay que reconocer que eso simbolizaba en su momento una periferia, ni siquiera una parte exterior de la ciudad. Entonces, la importancia, que ha tenido tanta importancia, simboliza que realmente el tren nunca llegó a Bucaramanga, como se pensaba, digamos, para las grandes ciudades o como se puede pensar en muchas partes. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Llegó el día en que el tren no volvió más. Las bodegas fueron ocupadas poco a poco por familias que huían de la violencia o no tenían un lugar donde vivir. Sobre los cimientos de la fallida historia de las locomotoras se levantó una ciudadela para vivir, sobrevivir o simplemente resistir a la pobreza. Varios años estuvo vigente esta comunidad hasta que el 4 de junio de 2012 se registró un voraz incendio. Cerca de 300 familias lo perdieron todo. La deflagración habría sido provocada por un niño de 5 años que le prendió candela a un colchón. Un total de 1.200 damnificados dejó la emergencia y la destrucción de la antigua estación del tren, considerada monumento nacional. Una vez la vieja estación del ferrocarril del Café Madrid dejó los rieles y los pasajeros, sufrió una transformación muy extraña porque primero fue invadida por desplazados por la violencia y por damnificados por el invierno. Luego vino una transformación maravillosa que hizo la última administración y convirtió todo ese abandono y toda esa desidia que existía en esa zona en un bonito rincón de cultura de Bucaramanga. Hoy uno pasa por allí y encuentra una hermosa ludoteca y un escenario muy reconfortante con el entorno y en general con la ciudad. Ay, primo Nando, con la manta en el hombro. No había nadie en la estación del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros. Solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo
flotaba en calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada, cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba, y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Del tren en Santander solo quedan historias. Viejas y recordadas estaciones que una vez fueron jóvenes, ahora yacen muertas, invadidas por la vegetación que lentamente se traga la carrilera, las bodegas y los expendios de boletas. Los ferrocarriles nacionales de Colombia cerraron sus puertas para siempre en 1992. La empresa se liquidó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco. Las venas por las cuales dominó el tren permanecen hoy dormidas. Las voces de sus pasajeros son telarañas que cuelgan tristes en la sombra de los oxidados vagones. Los gritos de la gente entrando en los largos túneles oscuros flotan perdidos en algún rincón de la memoria. El portentoso pito ya no se escucha, pero regresa en la memoria de la gente. Como dicen, solo muere lo que se olvida.